paz de Dios, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto, qué bendición poder saludarles en este inicio de semana. Vamos a iniciar también el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Estamos dando lectura a esta hermosa carta donde el Espíritu Santo, a través de esta hermosa escritura, nos está, como dice la escritura misma, nos está corrigiendo, nos está instruyendo. También redarguye nuestro corazón, nos edifica, porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Gracias, hermano y hermana en Cristo, por acompañarnos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en estas lecturas bíblicas matutinas. Gracias por compartir la liga, por compartir el link. Gracias por suscribirse, por enviar sus saludos, sus comentarios, pero sobre todo sus oraciones. Gracias, hermanos, y recuerde que tanto el Ministerio de Intercesión, que es de este presbiterio de California, como el Ministerio de Columnas de Oración, que es el ministerio de la Iglesia Dios es Amor, Pico Rivera, están orando por estas peticiones que usted está enviando, pero también le invito para que se una en oración, para que nos unamos y juntos podamos orar a Dios y podamos ver su misericordia y su bondad manifestada en nuestra vida, y podamos ver también los milagros que Dios promete en su palabra. Así que, hermanos, prepare su Biblia, capítulo 3, vamos a leer los primeros 13 versículos, y también donde quiera que se encuentre, si usted está ya en su trabajo, va conduciendo su automóvil, está preparándose para salir de casa o está en su casa, ahí también nos unimos en esta misma lectura bíblica. Dice así la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén y amén. Estos son los 13 versículos, los primeros 13 versículos del capítulo 3. Y aquí vamos a ver cómo Pablo explica en estos 13 versículos por qué el misterio a los gentiles es la causa de su prisión. Él dice la causa, por qué él es llevado a esta condición, por qué hasta prisiones tuvo que pasar por predicar a los gentiles. También va a explicar por qué los gentiles no debían afligirse por ello. En vez de sentirse afligidos, deberían sentir y debían saber que esas tribulaciones por ellos habían traído mucha bendición, por lo cual no debían desmayar. Es decir, en otras palabras, las aflicciones de Pablo, incluso su encarcelamiento, valían la pena. Él mismo lo explica. Pablo no se lamente ni se arrepiente de haberse dedicado al ministerio a favor de los gentiles.
Esto le trajo muchos enemigos judíos, esto le trajo encarcelamientos, esto le trajo también azotes, desprecio, le trajo rechazos, porque sabemos que él le predicaba a los gentiles y les hacía ver a los judíos que los gentiles, o sea, nosotros que no somos judíos, tenemos los mismos derechos, tenemos la misma gracia que ha sido derramada por Cristo Jesús. Esto le causó a Pablo mucho rechazo, le causó muchas críticas, le causó encarcelamientos, como lo dije, azotes y todo tipo de situaciones que querían detenerlo para que él no siguiera predicando a los gentiles. Pero hermanos, él no podía dejar de hacerlo. Dios lo había llamado para eso especialmente. Usted y yo no debemos desmayar. Tenemos que seguir adelante para cumplir nuestro ministerio, para cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó, nos trajo a Él, nos levantó, nos llamó y nos ha puesto en el lugar en el cual usted y yo nos encontramos. No debemos desmayar. Tenemos que seguir adelante para cumplir el ministerio que Dios nos ha entregado, la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Pese a todo lo que pueda suceder, por el contrario, lejos de sentirnos desmoralizados, desanimados, debemos sentirnos privilegiados. ¿Por qué? Porque estos privilegios valen la pena. Y valen la pena porque si se hace la voluntad de Dios, si se hace lo que Dios quiere, no hay más que pedir. Eso es lo más maravilloso. Pablo enumera los privilegios que él tuvo por causa de predicar a los gentiles. Él dice: todos estos privilegios me han sido dados. El primer privilegio que Pablo tuvo con relación a los gentiles fue el haber recibido la revelación del misterio de la iglesia. Revelar es dar a conocer una verdad que por medios naturales el hombre no podía saber. Darle esta revelación a Pablo fue un acto de la gracia de Dios, porque sabemos que Pablo no merecía ese privilegio y Dios le dio esa información. Nosotros hoy podemos entender muchas cosas, muchas de las cuales, si no fuesen por estas cartas, por estas epístolas que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, podríamos tener muchas situaciones que no estarían reveladas. Y como sabemos, Dios le da a Pablo estas revelaciones para aclarar muchos misterios. ¡Qué bendición! Pero ¿por qué? Porque la mayoría de sus cartas, como bien lo sabemos, está dirigida a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles. Así que él dice: tengo este privilegio de haber recibido esta revelación por causa de ustedes. ¿Y qué revelación? Entre varias cosas, sabemos que una era que el Señor le había hecho entender a Pablo que los gentiles no necesitaban tener o llevar esa vida rigurosa de ritos que se llevaban en el Antiguo Testamento y que los judíos todavía querían practicar, y que además querían que los gentiles tuviesen que practicar esos ritos, como la circuncisión, como el lavamiento de los platos, todo ese tipo de situaciones que habían quedado en el pasado. Pero gracias a Dios, por esa situación que los gentiles eran rechazados, Dios le revela a Pablo todas estas hermosas verdades. También vemos que Pablo recibe esta información, esta revelación que parece que estuvo escondida, que era secreta y que no se había dado a conocer antes, pero ahora se dio a conocer. El Antiguo Testamento decía que los gentiles recibirían bendición en el futuro, pero, queridos hermanos, sabíamos que esta revelación se iba a disfrutar, o se disfrutó hasta que fue entregada. Dios había prometido que no solamente buscaba al pueblo judío, que es su pueblo, también vemos desde los profetas que el nacimiento de un redentor sería para todo ser humano. El nacimiento de un salvador sería para todo aquel que venga y que le reconozca como su Señor y Salvador. A Pablo le fue encargado anunciar este misterio. Le fue encargado que anunciara a los hombres las noticias
que había recibido por revelación. Por eso él afirma que la capacidad para hacerlo se la dio Dios mismo, no es su capacidad. Aclara él en el versículo 7 que no merecía ese privilegio. Nosotros no merecemos, es por gracia. Nosotros servimos a Dios por gracia, no por nuestros méritos. Pablo también aclara en el versículo 8 y en otras cartas, y él se reconoce también, reconoce su estado de humildad y también reconoce que era la gracia de Dios que obraba en él. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Estamos nosotros conscientes de los privilegios de servicio que hemos recibido por la gracia de Dios? ¿Estamos conscientes de los privilegios que hemos recibido de parte de Dios por pura gracia? ¿Estamos conscientes? Pablo estaba consciente, él decía, estoy consciente que este privilegio que he recibido, esta revelación que me fue declarado, el misterio, como antes no lo he escrito brevemente, y que este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y uno de los misterios dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Él está diciendo, yo reconozco este privilegio. Dios me dio el privilegio de anunciar el Evangelio a los gentiles. Hermano, usted y yo tenemos muchos privilegios que el Señor nos ha entregado. Debemos estar conscientes de estos privilegios. Por lo tal, el versículo 13 dice, y para cerrar, Pablo en estos 13 versículos dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermanos, en este versículo aprendemos la razón que motivó a Pablo a explicar su papel importante en dar a conocer el misterio que Dios le dio para la iglesia. Lo hizo para que los gentiles no se sintieran culpables, no se sintieran mal, no se desanimaran por la causa de sus prisiones. Él les está haciendo ver sus prisiones, pero no para que se sintieran mal, y dice que era por causa de ellos, sino para que ellos se gloriaran, para que ellos le diesen gracias a Dios que Dios estaba cumpliendo su propósito. Gracias a Dios. Así que, en pocas palabras, Pablo dice, los sufrimientos que estoy pasando valen la pena, porque a través de estos encarcelamientos, a través de estos azotes, se está abriendo el camino de la salvación a los gentiles y a las naciones del mundo. Y la gloria de Dios les está llegando a todos. Se está compartiendo la gloria de Dios. Vale la pena, hermano, las tribulaciones, vale la pena todo tipo de oposición, pero cuando se está haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, vale la pena que por la causa de la predicación del Evangelio, por la causa de trabajar arduamente en la obra, por la causa de seguir haciendo la labor que Dios nos ha encomendado, vale la pena. Pablo dice, estos sufrimientos valen la pena, porque de cualquier forma la vida es dura, la vida trae luchas, pruebas, dificultades, pero muchas veces sin razón alguna, no tiene alguna causa, no tiene algo significativo. Pero qué mejor que en Cristo, si vienen pruebas por causa de Cristo, por causa de su palabra, por causa del ministerio, por causa de su honra y gloria, podemos decir, vale la pena. Así que yo le invito que en esta mañana demos gracias a Dios y digamos, Señor, gracias. Gracias porque tú nos has dado estas revelaciones, estas enseñanzas, se las diste a conocer a tu siervo Pablo, y tuvo que pasar grandes tribulaciones, grandes rechazos y azotes, pero él pudo decir que valía la pena, porque ahora tenemos esta palabra en nuestras manos. Señor, te bendecimos en esta mañana, te glorificamos y te exaltamos y te pedimos por cada uno de nuestros hermanos
te pedimos por sus necesidades, te pedimos que nos ayudes para seguir adelante y que podamos decir como Pablo, por lo cual estas tribulaciones son temporales, son pasajeras, pero gracias a Dios porque la multiforme sabiduría de Dios se nos ha dado a conocer y se nos ha revelado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. En tus manos estamos. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Sigamos adelante. Recuerde, no estamos solos. Dios está con nosotros. Te esperamos el día de mañana a la misma hora para concluir los últimos versículos del capítulo 3 de la carta a los Efesios. La paz de Dios, y aquí le esperamos el día de mañana.